Los toltecas, maestros de Mesoamérica, su nombre resuena a través de los pasillos del tiempo, envuelto en misterio y leyenda. Floreciendo entre los siglos X y XII después de Cristo, los toltecas dejaron una huella imborrable en el paisaje cultural del antiguo México. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes mayas y aztecas, los toltecas siguen siendo un enigma, su historia fragmentada, su historia a menudo relegada a las notas al pie de las crónicas mesoamericanas. Este ensayo se adentra en el corazón de la civilización tolteca, explorando sus orígenes, logros y las razones de su relativa oscuridad en los anales de la historia. Viajaremos a través de su gran ciudad de Tula, nos maravillaremos con su destreza artística y rastrearemos su influencia en las civilizaciones posteriores, particularmente en los aztecas. Acompáñenos a arrojar luz sobre esta fascinante civilización, desentrañando los misterios y celebrando el legado perdurable de los toltecas. Su historia es un testimonio de la naturaleza cíclica de los imperios, el flujo y reflujo del poder y el poder perdurable de la transmisión cultural a través de generaciones. Surgiendo de las cenizas del colapso de Teotihuacán, los toltecas se establecieron como una fuerza dominante en el centro de México. Este resurgimiento no fue solo un renacimiento cultural, sino también un renacimiento de poder y influencia que se extendió por toda la región. Su capital, Tula, o Tolán como se la conocía en su idioma, el náhuatl, se convirtió en un faro de civilización, una metrópolis bulliciosa que atraía a artesanos, guerreros y comerciantes de todas partes. La ciudad no solo era un centro de comercio, sino también un lugar de encuentro para diversas culturas y tradiciones. Estratégicamente ubicada en el actual estado de Hidalgo, Tula dominaba rutas comerciales cruciales, facilitando el intercambio de bienes e ideas en toda Mesoamérica. Las rutas comerciales que pasaban por Tula conectaban regiones lejanas, permitiendo un flujo constante de productos exóticos y conocimientos. La grandeza de la ciudad se reflejaba en su arquitectura monumental, con palacios, templos y juegos de pelota adornados con intrincados tallados y murales vibrantes. Cada estructura contaba una historia, desde las hazañas de sus guerreros hasta las leyendas de sus dioses. Una de las características más llamativas de Tula fue la presencia de colosales columnas atlantes, figuras imponentes que se cree que representan a guerreros toltecas. Estas figuras no solo eran símbolos de poder, sino también guardianes espirituales de la ciudad. Estas imponentes figuras, cada una tallada en un solo bloque de basalto, custodiaban el centro ceremonial de la ciudad, un testimonio de la destreza arquitectónica y el poderío militar de los toltecas. La precisión y el detalle de estas esculturas reflejan la habilidad y el conocimiento avanzado de sus creadores. El surgimiento de Tula marcó un punto de inflexión en la historia mesoamericana, marcando el comienzo de una nueva era de florecimiento cultural y expansión militar que dejaría una huella innegable en las civilizaciones venideras. La influencia de Tula se extendió mucho más allá de sus fronteras, inspirando a futuras generaciones y civilizaciones en toda Mesoamérica. Los toltecas, al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, poseían una cosmología rica y compleja, profundamente entrelazada con su vida diaria y reflejada en su arte, arquitectura y prácticas religiosas. Esta cosmología no solo guiaba sus rituales y ceremonias, sino que también influía en su organización social y política, creando una sociedad donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban de manera inseparable. En el centro de su sistema de creencias estaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una deidad que encarnaba la dualidad de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, el conocimiento y el poder. Quetzalcóatl no solo era un dios, sino también un héroe cultural cuya leyenda y culto se extendieron más allá de los toltecas, influyendo en otras culturas mesoamericanas. Quetzalcóatl, a menudo representado como una serpiente emplumada, era venerado como un portador de la civilización, un patrón de las artes y un símbolo de la sabiduría sacerdotal. Su imagen no solo adornaba templos y palacios, sino que también se encontraba en objetos cotidianos, reflejando su omnipresencia en la vida tolteca. Su imagen adornaba templos, cerámicas y códices, un testimonio de su influencia generalizada en la sociedad tolteca. Los códices en particular eran manuscritos pictóricos que narraban historias sagradas y mitológicas, preservando el conocimiento y las tradiciones de los toltecas para las generaciones futuras. El arte y la arquitectura toltecas
se caracterizaron por un estilo distintivo que enfatizaba el militarismo y la adoración de deidades celestiales. Los guerreros toltecas eran no solo protectores de su pueblo, sino también figuras sagradas que encarnaban la fuerza y el valor, elementos esenciales en su cosmovisión. Intrincados tallados que representan guerreros, águilas, jaguares y serpientes adornaban sus templos y palacios, mientras que sus cerámicas mostraban una comprensión sofisticada de la forma y el diseño. Estos motivos no solo eran decorativos, sino que también tenían significados simbólicos profundos relacionados con la cosmología y las creencias toltecas. Los toltecas destacaron en la metalurgia, creando exquisitos adornos y armas de oro, plata y cobre. Estos objetos no solo eran valiosos por su material, sino también por la habilidad y el arte con que fueron creados, reflejando el alto nivel de desarrollo tecnológico y artístico de los toltecas. Su dominio del mosaico de turquesa, evidente en sus máscaras y otros objetos ceremoniales, resalta aún más su ingenio artístico. La turquesa, con su vibrante color azul-verde, era altamente valorada y utilizada en contextos rituales, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Sección 4. El legado tolteca. Ecos en el mito y la piedra. La influencia tolteca se extendió mucho más allá de los confines de su imperio, dejando un legado perdurable que impregnó las culturas mesoamericanas posteriores, especialmente la azteca. Los motivos artísticos, las creencias religiosas y las ideologías políticas toltecas fueron adoptados y adaptados por civilizaciones posteriores, asegurando la perpetuación de su herencia cultural. Los toltecas no solo eran conocidos por su habilidad en la guerra, sino también por su destreza en la arquitectura y el arte, lo que les permitió dejar una marca indeleble en la historia. Los aztecas, que saltaron a la fama siglos después de la caída de Tula, veían a los toltecas como sus ancestros culturales, atribuyéndoles el establecimiento de los estándares de civilización y destreza militar. Esta admiración se reflejaba en sus ceremonias y rituales, donde los aztecas buscaban emular la grandeza tolteca. La palabra tolteca en sí, en el idioma azteca, náhuatl, se traduce como maestro artesano o habitante de Tolán, lo que refleja la alta estima en la que se los tenía. Esta denominación no solo habla de su habilidad técnica, sino también de su profundo conocimiento y sabiduría. Las leyendas y crónicas aztecas, como la leyenda de los soles, narran historias fascinantes sobre los toltecas, sus dioses y sus hazañas. Y los relatos del conquistador convertido en cronista Bernal Díaz del Castillo abundan en referencias a los toltecas, sus reyes y su ciudad de Tula. Estos relatos, aunque a veces mezclan realidad y ficción, ofrecen una visión invaluable de la grandeza tolteca. Estos relatos, que a menudo mezclan realidad y ficción, pintan una imagen vívida de una civilización poderosa e influyente. La ciudad de Tula, con sus majestuosos templos y esculturas, se erige como un testimonio de la grandeza tolteca. El legado de los toltecas no se limita al mito y la leyenda. La evidencia arqueológica atestigua su influencia de gran alcance, con artefactos y elementos arquitectónicos de estilo tolteca encontrados en sitios en toda Mesoamérica. La evidencia arqueológica atestigua su influencia de gran alcance, con artefactos y elementos arquitectónicos de estilo tolteca, encontrados en sitios en toda Mesoamérica, desde Chichén Itzá, en la península de Yucatán, hasta tan al sur como Nicaragua. Estos descubrimientos no solo confirman la extensión de su imperio, sino también la profundidad de su impacto cultural. Desde Chichén Itzá, en la península de Yucatán, hasta tan al sur como Nicaragua. La influencia tolteca, por lo tanto, no solo se percibe en las estructuras físicas que dejaron atrás, sino también en las tradiciones y creencias que perduraron a través de los siglos. Sección 5. La caída de Tula. Una civilización se derrumba. El imperio tolteca, como muchos antes y después, no fue inmune a las fuerzas del declive. En el siglo XII d.C., Tula, la otrora poderosa capital, yacía en ruinas, su grandeza un recordatorio inquietante de la gloria pasada. Las causas exactas del colapso tolteca siguen siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Algunos estudiosos señalan a las luchas internas y la inestabilidad política como factores contribuyentes. Las leyendas hablan de una lucha de poder entre los seguidores de Quetzalcóatl,
asociados con la paz y el gobierno sacerdotal, y los de Tezcatlipoca, una deidad que representa la guerra y el sacrificio. Este conflicto, ya sea literal o simbólico, puede haber debilitado al Estado tolteca, haciéndolo vulnerable a amenazas externas. Otros factores, como el cambio climático, la sequía o la invasión de grupos nómadas, también pueden haber jugado un papel. El colapso de Tula marcó el final de una era, pero no significó la completa desaparición de la influencia tolteca. Su legado cultural perduró, llevado por grupos migratorios y absorbido por las tradiciones de las civilizaciones nacientes. Sección 6. La conexión azteca. Herederos de un legado. Siglos después de la caída de Tula, surgió un nuevo poder en el Valle de México, los aztecas. Expulsados de su mítica tierra natal de Aztlán, los aztecas, o mexicas como se llamaban a sí mismos, llegaron al Valle de México en el siglo XIII d.C. Encontraron una región salpicada de restos de civilizaciones pasadas, incluidas las ruinas de Teotihuacán y Tula. Los aztecas, ansiosos por legitimar su gobierno y establecer un sentido de continuidad histórica, abrazaron el legado de los toltecas. Afirmaron descender de los toltecas, adoptando sus estilos artísticos, prácticas religiosas e ideologías políticas. Los aztecas incluso incorporaron la ciudad tolteca de Tula a su propia mitología, transformándola en un lugar sagrado de peregrinación. La reverencia de los aztecas por los toltecas es evidente en sus crónicas, que describen a los gobernantes toltecas como reyes sabios y poderosos, y en su adopción de deidades toltecas como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en su propio panteón. El deseo de los aztecas de emular a los toltecas resalta la influencia perdurable de esta antigua civilización, incluso siglos después de su desaparición.